A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué crees que tienen en común un teléfono celular, un préstamo bancario y, no sé, el derecho a cobrar un alquiler? A primera vista, la verdad, no parece que mucho. Pero hoy vamos a analizar a fondo una clase magistral de derecho civil que nos compartieron, y nos lleva a una pregunta central. ¿Cuánto control tenemos realmente sobre las cosas que llamamos nuestras? Y la respuesta legal, al parecer, está en un concepto que define toda nuestra vida económica: el patrimonio. Y es una pregunta clave, porque la respuesta es mucho más compleja de lo que uno se imagina. La misión que tenemos con este material es justo esa, desglosar la idea del patrimonio. Y vamos a descubrir que no es solo una lista de las cosas que tienes, es todo un universo jurídico, como un mapa de la vida financiera de una persona, con sus activos, sus deudas. Entenderlo es la base para casi todo: contratos, herencias, todo empieza aquí. De acuerdo. Entonces, empecemos por lo más básico. Cuando yo escucho la palabra patrimonio, pues pienso en mis bienes: mi casa, el coche, la computadora. La clase que estamos analizando, de hecho, usa justo esos ejemplos. Pero muy rápido te deja claro que eso es apenas la punta del iceberg. Correcto. Esa es la idea intuitiva, la que todos tenemos. Pero la definición legal es mucho más amplia y, la verdad, más interesante. El patrimonio es un todo, una universalidad jurídica. Esto significa que incluye tres elementos: los bienes, los derechos y las obligaciones. Esencialmente es como el balance general completo de la vida de una persona: el activo y el pasivo. Bien, el activo tiene sentido. Ahí entrarían los bienes como la computadora que decíamos. Exactamente. Los bienes son los activos, ya sean tangibles o intangibles. Pero la clase especifica dos condiciones cruciales para que algo sea un bien en sentido jurídico. Primero, debe tener un valor económico, o sea, pecuniario. Y segundo, tiene que estar en lo que se llama el tráfico mercantil. Tráfico mercantil. Sí, es decir, que se pueda comprar y vender legalmente. Ah, claro. Y eso crea una distinción fascinante. Mi computadora es un bien porque tiene un precio de mercado y la puedo vender sin problema. Pero como se menciona en la clase, el sol, la luna o el aire no lo son. Y no porque no tengan valor, son vitales, sino porque nadie puede apropiarse de ellos para comerciar. No puedo venderle a alguien una parcela del océano. Precisamente. Ahora, dentro del activo, junto a los bienes, también están los derechos. Estos son valores intangibles. El ejemplo que se da es muy claro: el derecho a recibir los intereses que genera tu dinero en el banco. O, por ejemplo, el derecho a cobrar el alquiler de una propiedad que tienes arrendada. Son flujos de dinero que una persona legalmente tiene la facultad de recibir. Un momento. Aquí es donde se pone un poco contraintuitivo. Mencionaste un tercer elemento: las obligaciones. Eso significa que mis deudas, no sé, el préstamo del coche, la hipoteca, ¿también son parte de mi patrimonio? O sea, jurídicamente, ¿una deuda es parte de lo que soy económicamente? Exactamente. Y esa es una de las ideas más importantes de la clase. Las obligaciones, o sea, el pasivo, son una parte integral del patrimonio. La deuda no es algo externo al patrimonio, está dentro de él, restándole valor al activo. Por eso se habla de una universalidad. Lo abarca todo, lo bueno y lo malo. Eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, a ver, ¿es posible que alguien tenga un patrimonio negativo? ¿Que jurídicamente una persona valga menos de cero si sus deudas son mayores que sus activos? Jurídicamente sí, el patrimonio sigue existiendo como concepto, pero su valor neto sería negativo. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes, por ejemplo, en casos de bancarrota o en las herencias. La fuente da un ejemplo perfecto sobre esto último, sobre una herencia. Explica que los hijos no solo heredan las casas y los coches del padre, o sea, el activo, también heredan los derechos a cobrar los alquileres de unos locales, que también es activo. Pero, y aquí está la clave, también heredan la obligación de seguir pagando el préstamo que el padre había adquirido. Heredan el paquete completo. Claro, me hace pensar en esas historias que uno oye, de gente que hereda una casa increíble y luego, ¡pum!, descubre que también heredó una deuda de impuestos o una hipoteca gigante que no puede pagar. De repente, lo que parecía una bendición se convierte en una carga financiera
Terrible. Es una situación muy real y demuestra por qué entender el patrimonio como una totalidad es crucial. No puedes aceptar solo la parte bonita de la herencia y rechazar las deudas. Se hereda la universalidad completa. Entendido. Entonces, el patrimonio es esta mezcla de bienes, derechos a favor y deudas en contra. Pero me imagino que no todas las piezas de ese universo se comportan igual. O sea, el poder que tengo sobre mi computadora, que está aquí en mi escritorio, se siente muy diferente al poder que tengo sobre el dinero que un amigo me debe. ¿Cómo distingue la ley entre esos dos tipos de poder? Esa es la siguiente distinción fundamental que aborda la clase, y es una de las columnas vertebrales del derecho civil. La diferencia entre un derecho real y un derecho personal. Suena muy técnico, lo sé, pero la idea, como dices, es bastante intuitiva. Es la diferencia entre tener poder sobre una cosa y tener poder para exigirle algo a una persona. De acuerdo. A ver, vamos a desglosarlo. ¿Qué es un derecho real? Un derecho real es el poder directo e inmediato que una persona ejerce sobre una cosa. La relación es directa. Persona-cosa. El ejemplo por excelencia es el derecho de propiedad. Si eres dueño de un coche, tienes un poder directo sobre él. Puedes usarlo, pintarlo, venderlo, prestarlo. No necesitas el permiso de nadie más para ejercer tu poder sobre ese objeto. Es como tener las llaves de la casa. Mi poder es directo sobre la casa misma. No dependo de que alguien más me deje entrar. Exacto. Y una característica clave, que se menciona con su término en latín, es que este derecho es oponible a todo el mundo. Es erga omnes. Erga. ¿Qué? Erga omnes. Significa que puedes defender tu propiedad frente a cualquiera que intente perturbarla. Si alguien te roba el coche, tu derecho te permite reclamárselo a quien sea que lo tenga en su poder. Bien, eso está bastante claro. Entonces, ¿cómo se contrapone con el derecho personal? Pues un derecho personal, que también se llama derecho de crédito, no es un poder sobre una cosa. Es la facultad que una persona, el acreedor, tiene para exigir a otra persona, el deudor, que cumpla con una obligación. La relación aquí no es persona-cosa, sino persona-persona. Volviendo al ejemplo del amigo que me debe dinero. Perfecto. La fuente usa un ejemplo muy parecido. Una persona le presta 100,000 quetzales a otra. El prestamista, o sea, el acreedor, no tiene un poder sobre un bien específico del deudor. No puede ir a su casa y decir, como me debes dinero, ahora este televisor es mío. No funciona así. Lo que tiene es el derecho a exigirle a esa persona que le pague la cantidad que acordaron. Entonces, si mi amigo no me paga, ¿qué puedo hacer? Con el derecho real de mi coche robado, pues voy tras el coche. Con el derecho personal de la deuda, ¿tras qué voy? El juicio, entonces sí, puede solicitar que se embarguen bienes del patrimonio del deudor para saldar la deuda. Pero la acción inicial es contra la persona y su patrimonio en general, no contra un bien en particular desde el inicio. El poder es para exigirle a quién, a la persona, no sobre el qué, la cosa. Ya veo, entiendo la distinción. Y es crucial. Define si tu relación legal es con un objeto o con un sujeto. Y supongo que esto tiene implicaciones enormes en la vida diaria, desde cómo se garantizan los préstamos hasta cómo se compra o se vende cualquier cosa. Implicaciones masivas. La hipoteca, por ejemplo, es un híbrido fascinante. Es un derecho real de garantía que recae sobre un bien, la casa, para asegurar el cumplimiento de un derecho personal, que es la deuda del préstamo. Es la forma en que el banco convierte su poder persona a persona en un poder mucho más seguro sobre una cosa. Hasta ahora hemos hablado del patrimonio como algo que se construye, se hereda, se define, casi como una extensión de la persona. Pero la clase da un giro un poco dramático aquí y nos recuerda que este universo personal puede ser invadido, y no solo por un acreedor, sino por el propio Estado. Así es. El patrimonio, aunque esté íntimamente ligado a la persona, no es un santuario intocable. La fuente explica dos mecanismos principales por los cuales se puede actuar sobre él en contra de la voluntad del titular: el embargo y la expropiación. El embargo es el que acabamos de mencionar, ¿no? Cuando una deuda no se paga. Correcto. La clase lo explica muy bien con el caso de la hipoteca. Cuando alguien hipoteca su casa para un préstamo, está creando lo que la ley llama un gravamen sobre la propiedad. Es como una limitación, una afectación sobre el bien que sirve de garantía. Si la persona deja de pagar el préstamo, y la fuente menciona un ejemplo muy relevante como perder el trabajo durante la pandemia, el banco puede activar esa garantía. Y eso implica dos pasos, según entiendo.
Embargo y ejecución, ¿verdad? Exacto. El embargo es el acto por el cual se toma control legal de la propiedad para que no pueda ser vendida a un tercero. Y la ejecución es el paso final, la venta de esa propiedad en una subasta pública para que el acreedor, el banco, pueda recuperar el dinero que se le debe. Es un mecanismo duro, claro, pero la ley lo prevé para proteger al acreedor y dar seguridad al sistema de crédito. Es la consecuencia de que el patrimonio responda por las obligaciones de su titular. Pero la idea de la expropiación es todavía más impactante, porque ahí no se trata de una deuda, se trata de que el Estado tome una propiedad privada básicamente por la fuerza. Sí, y el material de origen presenta una historia muy ilustrativa para explicar este concepto tan delicado. Pide que imaginemos una casa que funciona como un pequeño restaurante familiar, ubicada al borde de una carretera de un solo carril. Y resulta que esta carretera es la única vía para llegar al hospital del municipio. Ya veo hacia dónde va esto. Con el tiempo, la población crece, el tráfico aumenta y la carretera se convierte en un cuello de botella peligroso. Las ambulancias se quedan atascadas, el acceso al hospital es lento, se vuelve un problema de salud pública. Entonces el Estado determina que es indispensable ampliar la carretera a 2 carriles por una razón de utilidad pública o bienestar general. Y el restaurante está justo en el camino de la ampliación, claro. Precisamente. Del otro lado hay una montaña, así que la única forma de construir el segundo carril es sobre el terreno de esa casa-restaurante. En esa situación, el Estado puede iniciar un proceso de expropiación. Entiendo la lógica de la utilidad pública, pero suena peligroso. Debe ser un shock para el dueño. Un día está sirviendo comida en su negocio que quizá construyó durante años y al siguiente le llega una notificación de que el Estado necesita su terreno. ¿No podría un gobierno abusar de ese poder para tomar propiedades por razones menos nobles? ¿Simplemente pagando algo? ¿Qué salvaguardas existen? Esa es la pregunta crítica, y la clase la aborda directamente. No es un robo. La salvaguarda fundamental, que está en casi todas las constituciones, es que el Estado está obligado a pagar una justa indemnización al propietario. No puede simplemente tomar la propiedad. Y esta indemnización, como se detalla, puede ser el pago del valor comercial de la propiedad en dinero, o, en algunos casos, la entrega de otra propiedad de valor equivalente. El proceso debe seguir una causa legal justificada de utilidad pública y, sobre todo, compensar al afectado. O sea que el derecho de propiedad, que parecía el derecho real más fuerte de todos, ¿no es absoluto? No lo es. Este caso demuestra perfectamente el principio de que el bienestar colectivo puede, en circunstancias muy específicas y reguladas, prevalecer sobre el interés particular. Pero, insisto, siempre debe haber una justa compensación. Es uno de los límites más claros al poder que tenemos sobre lo nuestro. Nos recuerda que la propiedad privada existe dentro de un contexto social. Haciendo un balance de todo lo que analizamos, el viaje ha sido revelador. Empezamos con la idea simple de las cosas que uno posee y terminamos con un concepto mucho más dinámico. El patrimonio es un universo legal que nos define económicamente, uniendo activos, derechos a favor y deudas en contra. Y dentro de ese universo, la distinción entre derechos reales, el poder directo sobre las cosas, y derechos personales, la facultad de exigir a otras personas, estructura casi todas nuestras interacciones, desde comprar un teléfono hasta firmar una hipoteca. Y finalmente, vimos que este patrimonio no es una fortaleza inexpugnable, puede ser afectado por deudas e incluso por las necesidades de la colectividad. La clase que analizamos al final vuelve a una idea teórica que menciona brevemente al principio. La teoría clásica, esa que vincula el patrimonio de forma inseparable con la personalidad jurídica y que sostiene que toda persona, por el simple hecho de serlo, ya tiene un patrimonio. Así es. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar, que se deriva de toda esta conversación. Si el patrimonio es una emanación de la personalidad, una especie de sombra económica de la persona, ¿qué significa jurídicamente que una persona tenga un patrimonio negativo? O sea, donde las deudas son mayores que los activos. ¿Cómo interpreta la ley esa personalidad económica deficitaria? ¿Es un estado temporal, una falla, o simplemente otra faceta de la existencia económica que la ley debe gestionar?
La respuesta tiene profundas implicaciones sobre la rehabilitación financiera, la segunda oportunidad y hasta la dignidad de la persona frente a la deuda. A ver, ¿qué tienen en común un teléfono, una canción y un terreno? Digo, a simple vista parece el inicio de un chiste malísimo, pero para la ley, todos encajan en un sistema de clasificación súper específico. Hoy nos vamos a sumergir en el concepto de los bienes en el derecho civil. Tenemos como fuente una clase magistral de derecho y la misión es desarmar este concepto para entender cómo la ley organiza todo lo que tenemos o lo que podemos llegar a tener. Y vamos a ver que estas distinciones que suenan muy de libro tienen consecuencias súper reales. Para empezar, hay dos palabras que siempre usamos casi igual: bienes y patrimonio. ¿Son lo mismo? Es que justo ahí está la clave, ¿no? Y es un error muy común. No, no son lo mismo. Pensemos que el patrimonio es como una mochila que todos llevamos. Una mochila, ¿ok? Sí, y en esa mochila metemos todo. Lo que tienes, lo que te deben y lo que debes. Los bienes como tu casa, tu auto, son solo una parte de lo que va adentro. Junto a eso están los derechos, como cobrar un alquiler, por ejemplo, y también las obligaciones. Pues, la deuda de la tarjeta de crédito. El patrimonio es la mochila completa. Los bienes son una parte de lo que hay adentro. Ok, me encanta la analogía de la mochila. Es como el inventario completo de tu vida financiera, digamos. Entonces, a ver, saquemos las cosas de esa mochila para ordenarlas. Cuando uno piensa en bienes, lo primero es, no sé, cosas que puedes tocar. Pero la fuente hace una división clave desde el inicio. Exacto. Esa es la primera gran bifurcación. Por un lado están los bienes corpóreos, que es básicamente todo lo que puedes sentir con los sentidos. Un libro, una silla o un auto. Y por otro los incorpóreos, que son creaciones de la inteligencia. No tienen cuerpo. Y aquí es donde se pone abstracto y para mí la verdad fascinante. Cómo algo que es una idea que no puedes ver puede tener valor y que alguien diga, esto es mío. Y lo interesante es que su valor no está en lo material, sino en la exclusividad de esa idea. La fuente nos da un ejemplo que parece de película. Hace unos años, en Estados Unidos, era casi un hecho que dos equipos deportivos, los Washington Redskins y los Cleveland Indians, iban a tener que cambiar de nombre. Ah, sí, me acuerdo de toda esa polémica, duró años. Pues una persona muy astuta, en lugar de solo leer las noticias, se adelantó. Se fue a la oficina de propiedad intelectual y registró un montón de nombres que sonaban, pues, como reemplazos perfectos. Nombres como Gladiadores de Washington o Bombarderos de Cleveland. No te puedo creer. ¿Así de fácil? O sea, ¿fue y los registró y ya? Se puede, sí. Registró los derechos de uso comercial de esos nombres, que son justamente bienes incorpóreos, y se sentó a esperar. Claro, cuando los equipos por fin necesitaron un nombre nuevo y alguno de los que él tenía les gustó, tuvieron que ir a buscarlo. Él era el dueño legal de esa idea. ¿Y le tuvieron que pagar? Le tuvieron que comprar el nombre. Vendió algo que no se puede tocar, una combinación de palabras, por una cantidad de dinero muy real. ¡Qué jugada maestra! Pero me pregunto, ¿no hay un límite? ¿Podría yo registrar, no sé, autos voladores de Apple y esperar a que me paguen? ¡Ja! No es tan simple. Hay reglas, claro. No puedes registrar marcas así nomás, de mala fe. Pero su caso fue específico y demostró una visión increíble. El punto es ese. Una idea protegida por ley es un bien tan real como una casa. Lo compro y mañana cobro la entrada. Es un bien nacional de uso público. Ok, eso por naturaleza. Pero hay otras razones. Sí, por disposición de la ley. Hay bienes que, aunque físicamente podrían ser de alguien, el Estado los protege. Piensa en las ruinas de Tikal, el Palacio Nacional, una carretera. Pertenecen a todos y no se pueden vender como si nada. Bien, entonces el universo de cosas se va acotando. Ya separamos lo físico de las ideas, lo que se puede poseer de lo que no. ¿Cómo empieza la ley a poner orden en todo esto? ¿Cuál es el primer cajón que abre para clasificar? Para no perderse en detalles, el Código Civil empieza por la división más obvia, la más fundamental. ¿Se puede mover o no se puede mover? Y de ahí nacen las dos grandes categorías que organizan casi todo, bienes muebles e inmuebles. Suena bastante simple. Y en principio lo es.
Un bien inmueble es el que está fijo, ¿no? Anclado. No lo puedes trasladar sin destruirlo. Una casa, un terreno. Y un bien mueble es todo lo que puedes mover de un lado a otro sin que se dañe. Tu computadora, una bici, un libro. Esa es la base. A partir de ahí, bueno, la cosa se pone más interesante con las subcategorías. Perfecto. Y la fuente introduce un par de términos que suenan complicados. Fungible y no fungible. A primera vista no tengo idea qué es. ¿Podemos aterrizarlo? Claro. Y esta es una de las distinciones más importantes en la práctica de verdad. Un bien fungible es el que puedes reemplazar por otro idéntico. En especie, calidad y cantidad. No tiene una individualidad especial. El dinero es el mejor ejemplo. Un billete de 100 es igual a cualquier otro billete de 100. La gasolina, el trigo, una laptop nueva de un modelo específico. Ajá. La fuente da un ejemplo muy bueno. Le prestas tu computadora a un vecino, hay una sobrecarga eléctrica y se quema. Tu vecino va a la tienda, compra una exactamente igual o incluso mejor y te la da. Listo. Su obligación está cumplida. Sustituyó el bien. Entendido. Eso es fungible. ¿Y lo no fungible? Es todo lo opuesto. Son bienes que tienen una individualidad tan marcada, que son únicos, insustituibles. Si se destruyen, la pérdida es irreparable. La fuente usa ejemplos muy potentes. La Mona Lisa. No puedes pedir que pinten otra. Se podrá hacer una copia, pero nunca será la Mona Lisa. Claro. O una guitarra firmada por Kurt Cobain. Puedes conseguir otra guitarra igualita, pero nunca tendrá esa firma, ese valor único. O una primera edición de 100 años de soledad firmada por Gabo. Ese es el libro, no otro. Entiendo el punto con el arte, que es único. Pero a ver, ¿qué pasa con algo como un auto clásico de edición limitada? Digamos que se hicieron 500. ¿Es no fungible porque es ese auto con su número de serie? ¿O es fungible porque en teoría podrías conseguir otro de los 499? Excelente pregunta. Porque justo ahí está el detalle legal. En principio, sería no fungible. Porque si tú y yo firmamos un contrato por el auto con el número de serie 123, me tienes que entregar ese auto, no el 124. Tiene una individualidad que lo identifica para ese contrato. Que existan otros parecidos no le quita su carácter único en nuestra relación. La fungibilidad depende mucho del contexto, de cómo se define el objeto en el acuerdo. Fascinante que la ley tenga una categoría para lo único en su especie. Y siguiendo con esto, la fuente habla de bienes consumibles y no consumibles. Y supongo que no es solo de comida, ¿verdad? Para nada, aunque la comida es el ejemplo más claro, sí. Un bien es consumible cuando su primer uso lo agota o, digamos, lo saca de tu patrimonio. Una manzana te la comes y ya, no está. La gasolina de un auto se quema en el viaje. El dinero, jurídicamente, es consumible porque en cuanto lo usas para pagar, sale de tu patrimonio, se consume para ti. Entiendo la diferencia, pero, de nuevo, ¿por qué es tan importante para la ley? ¿Cambia el tipo de contrato o algo así? Totalmente. Y esto es clave. Esta distinción es la base de dos tipos de préstamos que son completamente diferentes. Si te presto dinero que es consumible y fungible, no espero que me devuelvas los mismos billetes, espero una cantidad igual. Ese contrato se llama mutuo. Pero si te presto una obra de arte para una exhibición que es no consumible y no fungible, espero que me devuelvas esa misma obra intacta. Ese contrato se llama comodato o préstamo de uso. La naturaleza del bien dicta las reglas del juego. Ah, claro. Ahora todo encaja. La clasificación no es un juego de palabras. Define las reglas de los acuerdos que hacemos. Y hablando de cosas que se mueven, ¿qué pasa con los animales? Son muebles, pero la fuente les da como un tratamiento especial. Así es. Entramos en la categoría de los semovientes. En esencia, un animal es un bien mueble, porque se puede trasladar. Pero se distinguen porque se mueven por sí mismos, a diferencia de una mesa que necesita que la empujes. Pero espera, aquí viene una de las cosas que más me voló la cabeza de la fuente. La idea de que una vaca puede ser considerada legalmente como un edificio. ¿Cómo es posible eso? Es una de las ficciones legales más interesantes. Se llama inmuebles por su destino. Imagina una finca lechera. Tienes el terreno, los establos, la maquinaria y las vacas. Una vaca, sola, es un bien mueble, semoviente.
Pero si esa vaca está destinada permanentemente a la explotación de esa finca, la ley la considera parte del inmueble. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que un animal que camina es legalmente tratado como un pedazo de tierra? ¿Y para qué serviría una regla tan extraña? El vendedor podría llevárselas un día antes, y el comprador recibiría una finca lechera sin vacas. No tendría sentido. Al convertirlas legalmente en inmuebles por destino, la ley se asegura de que cuando vendes la finca, vendes todo el paquete. La vaca va con la tierra. O sea que, moraleja, si vas a hipotecar tu finca, mejor pregunta si la vaca Lola está incluida en la hipoteca. ¡Increíble! Exactamente. La ley crea esta ficción para que la realidad económica funcione de forma coherente. Viéndolo todo junto, ya no parece una simple lista de etiquetas. Cada clasificación, fungible, consumible, semoviente, parece una herramienta que la ley usa para resolver un problema muy práctico, ¿no? Es que, si lo vemos en perspectiva, es justo eso. No es para complicar. Es un lenguaje diseñado para interactuar con el mundo. Establece reglas claras. Define qué se puede vender, qué se puede embargar, cómo se heredan las cosas. Sin estas distinciones, el comercio sería un caos. Le dan certeza, seguridad a todo. Bien, creo que el mapa mental ya está mucho más claro. Empezamos con la mochila del patrimonio, distinguimos entre objetos e ideas, y luego vimos cómo la ley va ordenando todo, desde si algo se mueve o no, hasta si es único como la Mona Lisa o intercambiable como un billete. Hemos recorrido un sistema legal que ha tardado siglos en afinarse para clasificar el mundo que conocemos, y eso me deja con una última idea. La pregunta hoy es: ¿está este sistema preparado para los nuevos bienes que estamos creando? Pensemos en los activos digitales. Una criptomoneda como Bitcoin, un NFT, que por definición es un token no fungible, o incluso nuestros propios datos personales. ¿Qué son? Son bienes muebles incorpóreos. El Bitcoin es fungible, pero un NFT no. Las cortes, los legisladores de todo el mundo, están ahora mismo enfrascados en ese debate, intentando estirar estas definiciones clásicas para un mundo que sus creadores jamás imaginaron. Saber lo que significa ser dueño de algo. Mi teléfono, mi casa, mi auto. Es una idea que damos por sentada. Pero si te pones a pensar, ¿qué es exactamente ese poder que tenemos sobre las cosas? No es solo tenerlas en la mano. Hay toda una estructura legal invisible que lo sostiene. El material que vamos a desmenuzar hoy es como una mirada detrás del telón del derecho civil. Y la idea es simple: entender las reglas ocultas que gobiernan todo lo que poseemos, lo que se conoce como derechos reales. Y ese es el punto de partida perfecto, porque la clave está en la relación que se forma. No es un acuerdo con otra persona, como cuando firmas un contrato. Es un poder directo, inmediato, un señorío que una persona ejerce sobre una cosa. Es una conexión jurídica persona-cosa. Y para entender su alcance, hay que empezar con dos palabras en latín que lo definen todo: erga omnes. Erga omnes. Suena imponente. Contra todos, si no me equivoco. Exactamente. Significa que tu derecho sobre esa cosa no es solo contra un individuo, es oponible y defendible frente a todo el mundo. Si esa casa es tuya frente a tu vecino, frente a un desconocido en otra ciudad, frente a cualquiera. Todos tienen la obligación universal de respetar tu poder sobre ella. Frente a todo el mundo, sin excepción. A ver, me surge una duda. ¿Qué pasa con el Estado? Si el gobierno decide que necesita mi terreno para construir, no sé, una carretera, ¿puedo oponer mi derecho real y decir no es mío erga omnes? ¿Mi derecho es oponible también al Estado? Ahí tocas un punto crucial y, bueno, una de las grandes tensiones del derecho. En principio, sí, es oponible, pero la ley establece límites. La expropiación por causa de utilidad pública es una de esas excepciones fundamentales. Pero fíjate que incluso ahí, el poder de tu derecho es tan fuerte que el Estado no puede simplemente tomar tu terreno. Está obligado a seguir un procedimiento y, lo más importante, a indemnizarte, a pagarte su valor justo. El concepto de erga omnes no desaparece, sino que se transforma. Tu poder sobre la cosa se convierte en un poder para exigir una compensación justa. O sea que el derecho es tan robusto que ni el Estado puede ignorarlo. Solo puede, digamos, comprarlo por la fuerza si hay una razón muy poderosa. Precisamente.
Y ese poder se ve muy claro en situaciones más cotidianas. La fuente menciona un ejemplo muy gráfico, el de un intento de ocupación de un terreno. El derecho real es la herramienta legal que le permite al propietario no solo llamar a la policía, sino iniciar un proceso judicial para desalojar a los invasores, sean quienes sean, porque su derecho se impone sobre ellos y sobre cualquiera. Ah, y está el otro ejemplo, el del vehículo robado. Si la policía lo encuentra meses después en posesión de una tercera persona que quizás hasta lo compró de buena fe sin saber que era robado. Da igual, el derecho real, como se dice, persiga la cosa. Tu título de propiedad demuestra que tu vínculo jurídico es con el auto, no con quien lo robó. Tu derecho va donde vaya el auto. Por eso puedes reclamarlo y recuperarlo, sin importar por cuántas manos haya pasado. Tu poder está adherido al objeto. Vale, creo que ya tengo clara la potencia de este concepto. Es un poder absoluto sobre un objeto, oponible a todos, con contadas excepciones. Ahora, la fuente dedica bastante tiempo a compararlo con otra cosa para que se entienda mejor. El derecho personal. Supongo que si uno es la relación persona-cosa, el otro debe ser... La relación persona-persona es la otra cara de la moneda. Un derecho personal es la facultad que tiene una persona, el acreedor, de exigirle a otra persona específica, el deudor, que cumpla una obligación. Ya no hablamos de un poder sobre una cosa, sino de un reclamo contra un individuo. El ejemplo clásico que se menciona es un préstamo de dinero. Si le presto $100 a un amigo, tengo el derecho personal de exigirle que me los devuelva, pero solo a él. No puedo pararme en medio de la calle y exigirle $100 al primer desconocido que pase. Mi derecho es relativo, solo vale contra mi amigo deudor. Y ahí acabas de señalar la diferencia más importante. El derecho real es absoluto. Erga omnes. Exacto. Y el personal es relativo, solo contra el deudor. Pero de esa diferencia principal se desprenden todas las demás, como una cascada. Por ejemplo, hablemos de la obligación que generan. Claro, con mi terreno, la obligación para el resto del mundo es de no hacer nada. No entrar, no construir, no molestar. Es una obligación pasiva, de abstención. Correcto, una obligación negativa. En cambio, el derecho personal casi siempre impone una obligación positiva. De dar, como devolver el dinero del préstamo, de hacer, como el pintor que contrataste para que pinte tu casa, o de no hacer algo muy específico, como un pacto de no competencia en un contrato. Se le exige al deudor una acción, un comportamiento activo. He entendido. Y también está la duración. Mi derecho de propiedad sobre la casa, en teoría, dura para siempre, o al menos mientras yo viva y no la venda. Es perpetuo. Pero el derecho a cobrarle a mi amigo... Es temporal por naturaleza. Nace para morir. En el momento en que tu amigo te paga los $100, la obligación se extingue y tu derecho desaparece con ella. Cumplió su ciclo de vida. Los derechos reales, en cambio, están diseñados para perdurar. Ah, ahora lo entiendo. La diferencia clave es si tu reclamo es contra alguien o contra la cosa misma. Si le presto dinero a Juan, mi reclamo es contra Juan. Pero si soy dueño de un auto, mi reclamo es sobre el auto, sin importar si lo tiene Juan, Pedro o María. Es así de simple en el fondo. En esencia, sí. Captaste el pilar de toda esta estructura. Es la distinción fundamental que organiza gran parte del derecho privado. Entendido. Así que tenemos esta gran división. Derechos absolutos contra cosas y derechos relativos contra personas. Pero dentro de ese universo de derechos sobre las cosas, me imagino que no es lo mismo ser el dueño absoluto de un edificio que solo tener permiso para cruzar el jardín del vecino. ¿Cómo se organiza ese poder? Esa es la siguiente capa de complejidad. El poder no es monolítico. La fuente los agrupa en 3 grandes categorías, según la intensidad de las facultades que otorgan. La primera es, como bien dices, el paquete completo, los derechos de goce y disposición. El mandamás de esta categoría supongo que es el derecho de propiedad. El rey indiscutible. La propiedad es el derecho real más completo porque te da el paquete de 3 poderes. Usar la cosa, o ius utendi. Gozar de sus frutos, como alquilarla y cobrar la renta, el ius fruendi. Y lo más importante, disponer de ella, el ius abutendi. Un momento. ¿Qué significa disponer exactamente? Porque si yo alquilo mi apartamento, estoy dejando que alguien más lo use y yo goce de la renta. Significa que le estoy cediendo parte de mi derecho de propiedad.
Esa es una pregunta excelente y toca el corazón de la siguiente categoría. No le cedes la propiedad. Conservas la facultad más importante, la de disposición. Tú sigues siendo el único que puede venderlo, hipotecarlo, donarlo o incluso, si es un bien mueble, destruirlo. La disposición es el poder de afectar la existencia misma o la pertenencia jurídica del bien. Y eso no se lo das al inquilino. Vale, entonces al inquilino le doy algo menos que la propiedad. ¿Qué es? Le das un derecho de una categoría inferior, la segunda, los derechos de mero goce. Como su nombre indica, te permiten gozar del bien, usarlo, pero no disponer de él. El propietario se desprende temporalmente del uso y goce, pero retiene el poder de disposición. Es como si el paquete completo de la propiedad se desarmara. ¿Y qué figuras entran aquí? La fuente menciona varias. Las más comunes son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. En el usufructo, por ejemplo, le das a alguien el derecho a usar y disfrutar plenamente de un bien, pero no a venderlo. El ejemplo del material es muy claro. Un padre le da a su hijo el usufructo vitalicio de una casa. El hijo puede vivir allí toda su vida, o alquilarla y quedarse con el dinero. Pero no es el dueño en el sentido de que no puede venderla. El padre sigue siendo el nudo propietario, el dueño desnudo de las facultades de uso y goce. O sea que coexisten dos derechos reales sobre la misma cosa, el usufructo del hijo y la nuda propiedad del padre. Y cuando el hijo muera, el usufructo se extingue y el padre recupera la propiedad plena. Exactamente. La propiedad vuelve a consolidarse. Otro ejemplo fascinante es la servidumbre. La fuente menciona el caso del terreno sin salida a la calle, pero el concepto es mucho más amplio. Existen servidumbres de acueducto para pasar tuberías por la finca del vecino, de desagüe o incluso servidumbres de vistas, que es un acuerdo legal para que tu vecino no pueda construir un muro o un segundo piso que te tape esa vista panorámica al mar por la que pagaste una fortuna. Es un derecho real que limita la propiedad de otro en tu beneficio. Eso es increíblemente específico. O sea, yo puedo tener un derecho real sobre la propiedad de mi vecino que le prohíbe a él hacer algo en su propio terreno. ¿Mi derecho grava su propiedad? Esa es la terminología jurídica precisa. Tu terreno es el predio dominante y el suyo el predio sirviente. Es una limitación al carácter absoluto de la propiedad, pero una que es necesaria para la convivencia y el uso racional de los inmuebles. Bien, esto me lleva a la tercera categoría, que la fuente llama derechos reales de garantía. Intuyo por el nombre que no son para usar o disfrutar cosas, sino para asegurar algo. Precisamente, se usan para asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente el pago de un préstamo. Le dan al acreedor un poder sobre un bien específico del deudor. Si el deudor no paga, el acreedor puede pedir legalmente que ese bien se venda en una subasta pública para cobrarse la deuda con el dinero obtenido. Claro, esto lo hemos visto todos en las películas. El personaje que no puede pagarle al mafioso y este le dice, entonces me quedo con tu restaurante. Eso sería una especie de garantía informal y violenta. Exactamente. Es el mismo principio, usar un bien valioso para garantizar una deuda. La ley simplemente lo formaliza, para que no necesitemos matones para cobrarla. El banco, en lugar de enviar a alguien a romperte las rodillas, inicia un proceso judicial para ejecutar la garantía. Y aquí la fuente es muy clara en distinguir los dos tipos principales. Hipoteca y prenda. Siempre he pensado que eran más o menos lo mismo. Es un error común, pero la diferencia es fundamental y muy sencilla. La hipoteca recae exclusivamente sobre bienes inmuebles, casas, terrenos, apartamentos. El bien se entrega al acreedor. Tú sigues viviendo en tu casa hipotecada. En cambio, la prenda recae exclusivamente sobre bienes muebles, un coche, joyas, un reloj, maquinaria. En la prenda clásica, el bien sí se le entrega al acreedor, como cuando empeñas algo en una casa de empeño. Ah, por eso se habla de crédito hipotecario para una casa y crédito prendario para un coche. La naturaleza del objeto lo define todo. Entonces, si no pago el préstamo del coche, el banco puede simplemente llevárselo. Pero si no pago la hipoteca, es un proceso legal mucho más largo y complejo para que puedan vender la casa. Es una buena forma de verlo. La protección sobre el hogar, el inmueble, suele ser mayor, pero el principio es el mismo.
Un bien responde por una deuda. Es un derecho real que el banco tiene sobre tu casa o tu coche, y es erga omnes. Si vendes el coche sin haber pagado el préstamo, el banco puede reclamárselo al nuevo dueño, porque su derecho persigue a la cosa. Entendido. Propiedad, usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda. El menú de opciones parece bastante claro y definido. Pero esto me lleva a una pregunta que la fuente también aborda. ¿Es un menú cerrado? ¿O podrían dos personas sentarse a redactar un contrato e inventar un nuevo tipo de derecho real? Algo como una propiedad a medias con derecho a veto solo los martes. Suena a una cláusula que verías en un contrato de Silicon Valley. Y esa pregunta es fundamental para entender cómo funciona el sistema. La respuesta teórica es que hay dos modelos posibles. Un sistema de números abiertos o numerus apertus, que permitiría esa creatividad contractual, dejando que las partes creen nuevos derechos reales a su antojo. Y un sistema de números cerrados, o numerus clausus. Y el sistema legal que describe la fuente es de números cerrados, lo que significa que la lista de derechos reales es la que es y punto. No hay espacio para la innovación. Exacto. La lista que vimos, propiedad, usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda y algunos otros que no mencionamos, es la lista completa y exhaustiva que permita la ley. La autonomía de la voluntad, ese poder inmenso que tienen las personas para crear contratos y obligaciones personales, tiene un límite. No alcanza para crear nuevos derechos reales que afecten a toda la sociedad. Pero ¿por qué esa rigidez? Si dos adultos consienten en crear un derecho de uso exclusivo los fines de semana lluviosos, ¿por qué se lo prohíbe la ley? Porque no es una regla arbitraria, es por seguridad jurídica. Piensa en el caos si cualquiera pudiera inventar derechos extraños y registrarlos. Comprar una propiedad se convertiría en una pesadilla. ¿Cómo podrías saber qué cargas ocultas o extrañas tiene la casa que quieres comprar? Nadie sabría qué está comprando o vendiendo realmente. El numerus clausus es el pilar de un mercado inmobiliario predecible y estable. Sacrifica la creatividad contractual en el altar de la seguridad. Y en temas de propiedad, la seguridad es la reina. Es como las reglas de un juego de mesa. Se juega con las fichas y los movimientos que vienen en la caja. No puedes a mitad de la partida dibujar una ficha nueva, darle un poder especial y esperar que todos los demás jugadores acepten sus reglas. Arruinaría el juego. La analogía es perfecta. Para las relaciones entre dos personas, pueden inventar las reglas que quieran, pero para los derechos sobre las cosas que afectan a todos, hay que usar las fichas que da la ley. Vaya, hemos recorrido un camino bastante completo. Empezamos con una idea tan simple como ser dueño, le pusimos el nombre imponente de erga omnes, la diseccionamos comparándola con las deudas personales y luego desglosamos todo el sistema de poder sobre las cosas, el paquete completo de la propiedad, los derechos limitados de solo disfrutar y los que sirven como garantía. Y terminamos con esta regla de oro. El menú es cerrado, no se pueden inventar nuevos platos. Lo que es fascinante aquí es que esta distinción entre derechos reales y personales, que puede parecer tan abstracta, es uno de los pilares del derecho civil. Entenderla no es solo un ejercicio académico, es entender el andamiaje invisible de gran parte de nuestra vida económica. Te ayuda a comprender desde por qué tu vecino no puede construir pegado a tu ventana, hasta cómo funciona estructuralmente el préstamo que pediste para comprar tu coche. Totalmente. Ha sido una inmersión profunda en algo que usamos todos los días sin pensar. Ahora, para dejar una idea final para la reflexión. Todo este análisis, toda esta estructura de hipotecas, servidumbres, propiedad, se construyó durante siglos pensando en cosas físicas, tangibles, terrenos, casas, vehículos, joyas. Pero en la era digital, ¿qué significa tener un derecho real sobre algo intangible? Esa es la pregunta del millón para los juristas de hoy. Exacto. ¿Qué poder tengo sobre una obra de arte digital como un NFT, sobre criptomonedas en una billetera virtual, o incluso sobre un perfil de redes sociales con millones de seguidores que genera ingresos? Son cosas. Puedo tener propiedad sobre ellas. Puedo hipotecar mi cuenta de Instagram. La pregunta es si este marco legal clásico, construido sobre objetos que podemos tocar, es capaz de abarcar y regular la idea de propiedad en el mundo virtual. O si necesitaremos quizás romper la regla del numerus clausus e inventar fichas nuevas para este nuevo tablero de juego.